Muy buenos días, queridos alumnos del curso de Homilética 1 de la modalidad virtual del Seminario Teológico Bautista de Lima. Sean bienvenidos a esta primera sesión introductoria del curso. Vamos a estar durante 16 semanas examinando el arte de la predicación de la palabra del Señor. El día de hoy quiero compartir con ustedes o quiero hablar acerca del peso de la predicación, es decir, la importancia de la predicación. Es importante la predicación dentro de las actividades que se realizan en la iglesia local. ¿Tiene algún lugar importante la predicación del evangelio dentro de la perspectiva o viéndolo bajo la perspectiva de la Gran Comisión? ¿Tiene parte la predicación del evangelio dentro de la promesa del Señor Jesús? Yo edificaré a mi iglesia. Vamos a ver que la predicación de la palabra del Señor tiene un lugar central. Espero que usted ya haya visto o haya revisado el sílabo del curso. El material que vamos a estar utilizando en este curso es este libro, Predicando con Pasión, de Alex Montoya. Es un libro pequeño y muy bonito, muy ilustrativo, hablando acerca de la predicación de la palabra de Dios. Puedo recomendarte otros libros, como por ejemplo de Martin Lloyd-Jones, La predicación y los predicadores, muy buen libro. Estamos también proponiendo como lectura opcional, no es obligatorio, pero es opcional, seguramente usted ya lo conoce, también del pastor John Stott, La predicación, Puente entre dos mundos, un libro bastante clásico, muy bueno. También libros del Dr. Ramesh Richard, también bastante buenos. Otro, Guía de la predicación expositiva, de Stephen Olford también. Y hay mucho material realmente hablando acerca de la predicación, hablando acerca de la predicación expositiva, hablando acerca de la homilética. Hay mucho material, no quiero cargarlos con abundante material, pero sí, en el transcurso de las clases estaremos colocando material adicional. Es decir, artículos, lecturas que usted va a tener que leer durante la semana para poder ir profundizando el entendimiento de la importancia y del rol de la predicación dentro de las actividades cotidianas de la iglesia local y entender que la predicación es una de las principales labores que todo pastor de una iglesia debe realizar. Por supuesto, el pastor hace muchas cosas, tiene que aconsejar, tiene que visitar, tiene que velar por la salud de la iglesia, ver los temas financieros, tiene que también ver por su casa, por su esposa, por sus hijos. Pero una de las labores, y orar por supuesto también, pero una de las labores más importantes del pastor, de su ministerio para la iglesia local, es la de predicar, es la de enseñar. Es más, vamos a pasar predicando y enseñando y sobre todo preparando esos sermones buena parte del día, buena parte de los días de la semana. Uno de los grandes retos que tiene el pastor de una iglesia es pasar toda la semana preparando su sermón, sus sermones, si es que predica más de una vez, estar estudiando, preparando el sermón para que llegue los días centrales, día domingo u otro día en lo que tenga que predicar aparte. Y al día siguiente, el día lunes, otra vez empezar de cero, otra vez ir preparando un nuevo sermón para la siguiente semana y así durante semanas, durante meses, durante años. Es una labor que no se termina, es una labor a la cual el pastor está llamado y debe estar plenamente abocado. Entonces más vale que tengamos una metodología, más vale que tengamos principios que normen, que dicten la manera de poder elaborar buenos sermones y de predicarlos de la manera adecuada, porque es algo que el pastor constantemente está haciendo, predicar sermones, ¿verdad? Y decía Charles Spurgeon que una de las peores cosas que puede pasar es tener a un hombre en una iglesia que cuando está en el púlpito no quieres que se baje de ahí, pero cuando está bajo el púlpito no quieres que nunca suba al púlpito, ¿verdad? Porque su vida y su comportamiento no coinciden con su mensaje. Entonces, la homilética tiene mucho que ver no solamente con la manera como predicamos sermones, ¿sí?, sino con el carácter del predicador, con la vida de testimonio del mismo, con la vida de oración. Hay muchas cosas ahí implícitas que, la vamos a ver en su debido momento. Hoy quiero hablar solamente a modo de sesión introductoria, de sesión reflexiva, de el peso de la predicación, es decir, qué tan importante es, ¿verdad? Donald Sunukjian decía
La predicación bíblica es lo mejor que podemos hacer por nuestros ministerios y es lo mejor que podemos hacer por nuestras propias vidas personales. Beber profundamente de la palabra de Dios, saturarnos con sus verdades, tener nuestras vidas cambiadas por su poder transformador y luego pararnos delante del pueblo de Dios proclamando con gozo y confianza ir en lo que el Señor nos está diciendo. ¿Quién podría ser llamado a algo más supremo? Hay cosas bastante interesantes en esta frase, y una de las cosas que nosotros podemos reflexionar es el grave daño que ocurre en una iglesia cuando el hombre que se para en el púlpito a predicar la palabra de Dios, uno, no tiene un conocimiento pleno de la palabra del Señor. Dos, no tiene un carácter formado, no tiene un carácter probado a través de los años de servicio, a través de los años de crecimiento espiritual sostenido. Entonces, cuando no ocurren estas dos cosas, o alguna de ellas, no solo la predicación sufre, pero la iglesia sufre. El Señor Jesucristo nos prometió: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero ese proceso de edificación, ¿cómo se realiza? Por supuesto, hay un suministro de su poder, del Espíritu Santo a su iglesia, pero también la iglesia es edificada por medio de la predicación constante de la palabra de Dios. Los hermanos semana a semana se sientan, ahora virtualmente, a escuchar la predicación de sus pastores, quienes semana a semana están compartiendo la palabra del Señor. Y normalmente en algunas iglesias predican por series de temas o por series de libros y están predicando de una manera, digámoslo así, secuencial. Independientemente de esto, el pueblo está constantemente alimentándose de lo que sus pastores les enseñan. Pero si este hombre o estos hombres que se paran al púlpito, detrás del púlpito, para poder enseñar la palabra de Dios, no la conocen realmente, tienen sesgos doctrinales o tienen prejuicios con respecto a las escrituras o desconocen cómo se articula toda la palabra de Dios dentro de este gran plan de Dios, o esta, como le llaman muchos escritores, esta metahistoria de la narración, de la redención, y este hombre no la conoce, no tiene un entendimiento claro. Entonces lo único que va a producir es confusión, porque la predicación no solamente es oratoria, la predicación no solamente es para algunos alzar la voz, para otros usar ilustraciones, para otros usar apoyos visuales como PPTs o qué sé yo. La predicación no solo es eso. Podríamos retrotraernos, podemos hacer una retrospectiva a cómo era la predicación, por ejemplo, en los primeros años de la iglesia primitiva. Y lo único que vamos a ver es simplemente un texto muy simple. Se levantó Pedro lleno del Espíritu Santo y dijo, ¿verdad? No había nada más, ningún otro apoyo visual ahí. No había, la palabra de Dios no hace énfasis en el estilo de Pedro a predicar, pero estamos seguros que el estilo de Pedro era muy diferente al de Pablo, era muy diferente a los de los demás apóstoles. Sin embargo, los elementos básicos y esenciales de la predicación los vemos en el carácter del predicador, que estaba lleno del Espíritu Santo, y en el mensaje que iba a dar, que por supuesto era un mensaje bíblico, cristocéntrico y lleno de la palabra, lleno de sabiduría de Dios. Entonces, eso es importante. Ahora, eso nos lleva a pensar qué es lo que le da valor a un sermón. O sea, qué es lo que hace que uno salga del servicio y diga, wow, qué buena palabra he recibido hoy. Tremenda prédica. Seguramente a usted le ha pasado, a mí también, que hemos experimentado servicios en los cuales hemos escuchado la palabra del Señor y de pronto nos hemos sentido como aquellos discípulos camino de Emaús, ¿no? Nuestro corazón ardiendo dentro de nosotros al escuchar la palabra de Dios predicada de tal manera. O tal vez nosotros hemos salido diciendo, wow, yo algún día quiero predicar de esa manera, quiero predicar como ese hombre. ¿Qué elementos podemos identificar en esa predicación que nos inspiraron de esa manera? Tal vez el predicador era un orador superlativo, era un hombre que tenía mucho don de comunicar. Seguramente que sí, no es lo más importante, pero definitivamente un buen sermón tiene que ser predicado en labios de una persona que sepa comunicarse bien, que sepa expresarse de una manera correcta, un hombre que tenga una manera de hablar muy delicada o monocorde, sin ningún tipo de altibajos en su voz, como que nos va a dar sueño más bien, en vez de poder concentrarnos en lo que él está diciendo. Por supuesto, la apariencia del predicador también tiene mucho que ver. Lo profundo de su exégesis, es decir,
que a lo que estamos escuchando se siente, se ve, se puede percibir que es un sermón estudiado, que es un sermón que ha sido realmente analizado, que se ha hecho el trabajo hermenéutico, que se ha hecho una interpretación correcta, sana. Sí, es parte importante de un buen sermón. No pensamos en un sermón emocional lleno de muchas palabras rimbombantes, pero que realmente no tiene un peso, no tiene una sustancia. Eso es importante también. Lo pulido del bosquejo, es decir, se puede identificar claramente que hay una introducción, hay un primer punto, segundo punto, tercer punto, hay una conclusión que nos lleva hacia un punto, hay una aplicación, una idea central que une todo el sermón. No son ideas simplemente lanzadas al aire, que no tienen ni pies ni cabeza, que empieza hablando de papas y termina hablando de camotes. No, sino que realmente se puede sentir un cuerpo, se puede sentir una progresión de las ideas desde un inicio hasta un final. Por supuesto, esa es parte importante también del sermón. Es parte importante de lo que, digamos que en lo que consiste una predicación que podemos calificar como una predicación buena, como una predicación pues que a Dios le agrada. Las frases pegajosas, inteligentes, ilustraciones relevantes, chistes a veces, que muchos predicadores pueden utilizar como recursos para tratar de poder aliviar o de poder traer un poquito de frescura a un momento tenso, denso de la predicación. Sí, no es algo en lo cual un predicador deba de anclarse o deba de necesitar siempre, pero la verdad es que cuando usted comienza a predicar, y sobre todo cuando usted está predicando expositivamente, libro por libro, capítulo por capítulo, tenemos que reconocer que hay momentos en la palabra de Dios que el texto se hace denso, se hace pesado y hay que trabajar mucho más, porque recuerde, si para usted es pesado, que usted está estudiándolo, que usted está familiarizado con el texto, imagínese lo más complicado que ha de ser para los oyentes que se sientan al otro lado escuchando lo que usted tiene que decir. Entonces, parte importante de un sermón también es poder hacerlo de una manera fresca, de una manera diferente, sin caer por supuesto en la chabacanería, sin caer por supuesto en la irreverencia, sin caer por supuesto en la grosería. Para nada eso es un sermón adecuado, pero por supuesto hay licencias y algunos predicadores lo usarán, otros no. Usar ilustraciones, usar frases inteligentes que capten, ¿verdad? O frases cliché que capten justamente lo que el predicador quiere que los oyentes puedan tener en mente. El carisma del predicador también es importante, no podemos negar esto. En la predicación usted no solamente está entregando el sermón, usted se está entregando a sí mismo realmente, su manera de ser, su estilo. Los oyentes están sentados evaluando no solamente el sermón, lo están evaluando usted también. Están evaluando su mensaje, están evaluando su vida, están evaluando si realmente usted es digno de ser creído, es confiable, es una persona que realmente ilustra lo que está diciendo. Entonces hay muchas cosas. Eso, yo veo la predicación como un diálogo sin palabras, sin voz, entre el predicador y su audiencia, ¿verdad? Usted no solamente está parado hablando a una predicación, a una audiencia que está muda escuchándole. No, es una conversación realmente, porque usted está parado predicando la palabra del Señor, predicando el mensaje que Dios le ha dado. La audiencia está escuchando, está recepcionando, está pensando, está analizando, o está completamente perdida, o está completamente confundida, o está completamente en otro sitio. Y el predicador lo puede ver. Usted puede ver los rostros. Bueno, en un ambiente virtual es un poco complicado, pero en un ambiente normal de congregación usted puede ver los rostros, puede ver si realmente se está entendiendo, si se está cayendo en un terreno flojo, y usted puede utilizar herramientas para poder llevar adelante esa interacción y que la atención se mantenga en lo que usted está diciendo. Ahora, todo esto son cosas importantes. Lo que acabo de mencionar son cosas que forman parte de la predicación y cosas que el predicador tiene que tener en cuenta. Que su mensaje sea entendible, que se deje entender, que tenga una progresión, que sea corto, que pueda entenderse, que el predicador obviamente vive una vida que refleje, que valide lo que usted está diciendo, pero no es lo más importante. Lo más importante realmente de la predicación se encuentra en el mensaje y en cómo lo estamos presentando. El punto central de una exposición, de una predicación, radica en qué tan precisos somos al momento de describir a Dios, a su carácter o a sus obras, tal como Él se ha revelado en la palabra. Es decir, qué tan bíblicos,
qué tan cristocéntricos, qué tan expositivos somos al momento de reflejar o de describir o de anunciar o de predicar o de proclamar lo que Dios nos está diciendo por medio de su palabra. Recuerde, la predicación no es el anuncio de mis opiniones. La predicación no es el anuncio de lo que a mí me parece que el texto dice. La predicación, como decía Donald Sununjian, como decían los profetas del Antiguo Testamento, es equivalente a decir: esto es lo que dice el Señor, o así dice Jehová, ¿verdad? Esa era la famosa frase de los profetas del Antiguo Testamento: así dice Jehová. Con esa seguridad de que estamos diciendo lo que Dios nos ha mandado decir. Jeremías capítulo 23 habla acerca de los falsos pastores, y una de las denuncias que el Señor hace a estos hombres es de que se pararon y dijeron algo que yo no les mandé, dice el Señor. Dijeron: así dice el Señor, cuando yo no les había dicho nada. Y lamentablemente mucho se puede decir también de los predicadores actuales, que se paran en un púlpito a decir cosas que Dios no está diciendo en su palabra. Por ello decía que uno de los requisitos fundamentales para poder hacer o tener una buena predicación es hacer una buena interpretación. Si yo tengo una sana hermenéutica, no voy a tener una sana homilética. Si yo no entiendo lo que Dios está diciéndome en el texto, si yo no lo he estudiado, si yo no he ido a la fuente, si yo no he analizado y obtenido los principios eternos de lo que Dios me está diciendo en ese texto, no lo voy a saber comunicar correctamente. Obviamente voy a introducir mis sesgos doctrinales, mis prejuicios, mis ideas, mis pareceres, lo que me han enseñado a mí, lo que he leído por ahí en un libro, un artículo, que no necesariamente es lo que Dios está diciendo, y así lo voy a enseñar. Entonces el proceso de predicación se corrompe y no estamos siendo precisos al describir al Señor. Un predicador, un expositor fiel, que por ende va a ser un predicador usado por Dios, independientemente de su carisma, por favor. El carisma es importante, la manera de la oratoria es importante, pero no es lo más importante. Por favor, he escuchado a predicadores muy buenos que realmente hablaban bajo, no tenían actitudes altisonantes ni nada por el estilo, pero eran tremendos siervos del Señor. Entonces no podemos decir: porque grita más, porque habla más, porque usa más ayudas visuales, es un tremendo predicador. No, para nada. Para nada. ¿Son cosas importantes? Sí, pero no es lo más importante. Un predicador fiel es un hombre que no solamente interpreta la palabra correctamente, sino que la aplica a su propia vida y luego le enseña a los demás. El principio de Esdras, ¿verdad? ¿Qué dice Esdras 7, verso 10? Esdras había dispuesto su corazón para inquirir la palabra del Señor, para obedecer la ley del Señor y para poder enseñar sus estatutos y mandamientos. Entonces, esto es un principio eterno, ¿verdad?, que los predicadores del Evangelio tenemos que aplicar a nuestras propias vidas. Un expositor fiel que aplica estos principios debe enfocarse en la necesidad más inmediata, colocar el peso del Dios Todopoderoso en las almas de los hombres, es decir, describir a Dios. Porque la palabra habla del Señor, nos habla de su carácter, de sus obras, de su persona, de lo que Él espera, de lo que Él quiere. Entonces, colocar el peso del Dios Todopoderoso en las almas de los hombres significa describir al Señor fielmente. Hablar de Él como realmente Él es, como Él se está revelando en su palabra. ¿Qué es lo que Él está diciéndonos en este texto? ¿Qué es lo que Él está demandando en este texto? ¿Qué es lo que Dios nos está prometiendo en este texto? No hacerlo es ser infiel a la revelación del Señor. Porque recuerda, mi amado hermano, Dios edifica su iglesia por medio de su palabra. La iglesia no es edificada con mis opiniones. La iglesia no es edificada con los libros que yo haya leído. La iglesia no es edificada con mi parecer, con mi buena voluntad. No, la iglesia solo es edificada con la bendita, santa y poderosa palabra de Dios y con el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Entonces tenemos que tener presente esto. La predicación es un esfuerzo humano que debe realizarse de manera espiritual en el poder de Dios. Y eso es importante. La predicación es un esfuerzo tanto humano como una obra sobrenatural que se realiza en el poder de Dios. Es un esfuerzo humano, por supuesto, porque el predicador tiene que estudiar el texto, tiene que aplicar los principios hermenéuticos, estudiar su texto, si es necesario ir a los idiomas originales, hacer una adecuada exégesis, estudiar, analizar, leer,
poder extraer el bosquejo del texto, el principio central de ese texto, qué es lo que ese texto nos está diciendo, poder analizar el bosquejo, obtener el bosquejo desde el mismo texto, estar seguro de lo que va a decir, lo que está enseñando ese texto, luego trasladarlo a un sermón, organizarlo, ordenarlo, vestirlo con ideas. Llamamos vestir al sermón cuando estamos diciendo ponerle los necesarios aditamentos para que ese sermón pueda ser predicado, una introducción, una conclusión, ilustraciones, puntos de apoyo, versos de apoyo. Todo ese proceso es un esfuerzo humano que toma tiempo. Por supuesto, mientras usted más familiarizado esté con la predicación, menos tiempo le va a tomar. No es el mismo esfuerzo que yo tenía al preparar sermones cuando recién empecé mi ministerio al esfuerzo que realizo ahora. Ahora me toma un poco menos de tiempo en algunas cosas. Si sobre todo voy a predicar pasajes que ya he predicado antes o que ya conozco, tal vez me va a ser un poco más sencillo porque ya lo tengo en la mente. Pero son pasajes nuevos, seguramente me voy a tomar más tiempo porque necesito entenderlos, necesito comprenderlos, necesito poder familiarizarme de ellos. En ese sentido, la predicación es un esfuerzo humano. ¿En qué sentido es una obra sobrenatural? En que Dios está utilizando al predicador. Dios está obrando por medio de la predicación en los corazones de los oyentes, por medio de su Espíritu Santo, convenciendo de verdad, de justicia y de juicio a aquellos que son inconversos, salvando tal vez a algunos, y edificando su iglesia, hablando de manera particular a cada miembro conforme Dios conoce. Por eso muchas personas dicen: pastor, esta predicación me ha tocado el corazón, parece que usted me estaba predicando a mí. Y no, usted no estaba pensando tal vez en ese hermano, aunque sí, es verdad, cuando usted predica una congregación durante mucho tiempo, como usted conoce a su grey, como usted conoce a sus ovejas, de todas maneras usted va a tocar temas que usted conoce que la iglesia está viviendo. Y es bueno que así sea, porque esa es una manera como usted también está pastoreando su iglesia. Siempre por ahí recibí un buen consejo de un pastor de mucha experiencia. Me decía: cuando hay un tema muy sensible que se ha visto en uno o dos hermanos, pues usted puede predicar acerca de esto y enseñar a la congregación. Entonces nadie se va a sentir ofendido porque es una predicación a todos, impersonal, pero a la vez que toca temas muy personales, ¿verdad? Que están viviendo a la congregación. Entonces, en ese sentido es una obra sobrenatural porque Dios, que conoce los corazones, está obrando en cada uno de los hermanos que están escuchando la palabra del Señor. La predicación es infructuosa si olvidamos que tiene un componente espiritual. Colosenses capítulo número 1, versículos 28 al 29, les confieso, es uno de los textos que más me gustan, de mis textos favoritos en la palabra de Dios. Y Pablo nos dice: a Él, a Cristo, nosotros proclamamos, ¿verdad?, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, dice, esforzándome según su poder que actúa poderosamente en mí. Acá vemos la predicación vista desde diferentes puntos. Lo vemos como la proclamación del Evangelio, es decir, pararnos delante del pueblo del Señor y decir: esto es lo que Dios nos está diciendo, con poder del Señor, por supuesto, con autoridad delegada por Dios, con el convencimiento de lo que usted está predicando. No es su idea, sino lo que Dios está diciendo. Usted no está recomendando a la congregación algo, usted está diciendo: esto es lo que Dios nos está enseñando, esto es lo que Dios está pidiendo de nosotros, yo lo voy a hacer, te invito a que usted también lo haga. Pero también vemos la predicación desde un punto de vista de la amonestación, de la reprensión, de la exhortación, de la corrección. Cuando nosotros predicamos, sobre todo si es un predicador, es un pastor que está enseñando a su iglesia, que conoce a su iglesia, que ama a su iglesia, usted va a exhortar en algún momento. Usted va a corregir, usted va a enseñar como un padre que corrige a sus hijos, que amonesta, que les dice por dónde es que tienen que ir, qué es lo que deben de hacer. También hay el componente de la enseñanza para futuro, preparando, entrenando al pueblo de Dios para prepararle a los retos que se van a enfrentar. Todo este trabajo, hermanos, Pablo lo menciona, dice: con este fin, con el fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, con el fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, con el fin de velar por el crecimiento espiritual de la iglesia, yo enseño, yo proclamo, yo amonesto.
porque mi fin, mi deseo, mi meta es que los creyentes estén perfectos, maduros, completos, íntegros en Cristo Jesús. Y esto, dice, para este fin yo trabajo. Esta palabra trabajo en el idioma original es la raíz de nuestra moderna palabra agonía. Es un trabajo agonizante, es una lucha constante en la cual el predicador está anhelando que su iglesia crezca y por ello aconseja y por ello ora por su iglesia y por ello intercede por su iglesia y por ello predica su iglesia. Es una labor difícil, no es una labor fácil, es una lucha constante en la que el predicador está anhelando, deseando que su iglesia crezca, venza los pecados que le acosan, madure en el servicio, se comprometa más. Cuando usted esté en el ministerio, si ya está en el ministerio, usted va a saber de lo que estoy diciendo. Usted envejece en el ministerio, se llena de canas, de preocupación por la obra del Señor. Pablo decía, ¿qué iglesia no tropieza y yo me angustio? Yo no me angustio. Hay una angustia, una lucha, una batalla espiritual. Y uno de los componentes o herramientas que el predicador tiene es la predicación. Esforzándome, dice, según su poder que obra poderosamente en mí. ¿Sí? Entonces es un componente tanto humano. Pablo está predicando, enseñando, proclamando, pero a la vez es un componente espiritual porque es Dios quien está obrando a través del siervo del Señor. Quiero mostrarte algunos textos más que vamos a ir repasando a lo largo del curso. ¿Sí? No es que hoy día los vamos a ver todos completamente, pero son textos que hablan justamente acerca de la predicación. Según de Corintios 2, del 14 al 17, nos dice, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleve en triunfo, y que por medio de nosotros manifieste en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan, y entre los que se pierden, para unos olor de muerte para muerte, y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas dice, ¿quién está capacitado? O la Reina Valera dice, ¿quién es suficiente? ¿Verdad? Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Pues no somos como muchos que se comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios hablamos en Cristo. Realmente, hermanos, ¿quién es capaz para pararse a predicar la bendita y santa palabra de Dios? Si usted no tiene ese sentimiento de pequeñez ante las Sagradas Escrituras, ese sentimiento de indignidad, de decir, Señor, tú me das el privilegio de predicar tu palabra, pero no soy digno realmente de predicarla. Muchas de las cosas que yo predico a mi congregación, tendría que predicármelas yo a mí mismo en primer lugar. Muchos de los pecados que yo exhorto a mi congregación son pecados de los cuales yo mismo me estoy arrepintiendo. Y por supuesto, si esperáramos que un predicador sea completamente perfecto, impecable para predicar la palabra, hermanos, ninguno de nosotros estaría predicando. Es la verdad. Sin embargo, por supuesto, se espera que el predicador esté luchando, esté batallando por su propia vida espiritual. No se pare usted a predicar la palabra, en primer lugar, si usted tiene la idea de que usted no necesita aprender ni necesita crecer, porque usted es un orgulloso. Pero tampoco se pare a predicar si usted no está haciendo el esfuerzo por crecer, si usted simplemente se ha rendido. Y dice, no, ya no tiene sentido orar, no tiene sentido leer la palabra, no tiene sentido llevar disciplinas espirituales. No, hermanos, el predicador, el pastor, es una oveja también del Señor. Y necesita tener su tiempo devocional, su tiempo de oración, rendir cuentas a otros predicadores, pastores, amigos, hombres maduros en la fe que le puedan ayudar. Un predicador no puede andar solo por ahí predicando, porque eso es una de las maneras más fáciles de caer en el orgullo. ¿Quién está capacitado, hermanos? ¿Quién puede decir, yo soy digno de predicar la palabra de Dios? Nadie. Nadie. Es un privilegio que el Señor nos ha dado. Y es una labor en la cual tanto Dios está edificando a su iglesia por medio de su palabra, como Dios quiere edificarte también a ti, por medio de la palabra. Y si yo no me he sentado a que la palabra de Dios me predique a mí mismo, ¿cómo puedo pararme a esperar que Dios predique a su iglesia? No, yo no soy un conducto impersonal de la palabra. Claro, decimos de que somos altavoces, ¿no? Que resonamos la palabra de Dios. Sí, es cierto, en un sentido, porque somos eco de lo que Dios está diciendo, o deberíamos serlo.
Pero eso no significa que somos impersonales, que somos simplemente instrumentos por los cuales la palabra de Dios fluye sin que nosotros nos veamos afectados. No, para nada. Para nada, hermano. La palabra de Dios me tiene que estar afectando a mí. La palabra de Dios me tiene que estar impactando a mí. La palabra de Dios tiene que estar hablándome a mí. Yo tengo que estar maravillándome de las Escrituras, sino con qué corazón voy a predicarlas. ¿Cómo voy a esperar que el pueblo se emocione, se impacte, se sienta bendecido o que ame la palabra si el predicador que la predica no la ama? Eso es completamente absurdo. Yo no puedo mantenerme impersonal, no puedo mantenerme alejado de la palabra que estoy predicando. Tiene que impactarme a mí también en primer lugar. Por eso Pablo dice con sinceridad, como de parte de Dios, con la autoridad delegada de Dios y delante de Dios, siendo testigos de lo que Dios está diciendo, hablamos en Cristo a la iglesia. 2 Corintios 3, capítulo 4, verso 6, dice: y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia, o nuestra competencia, como dice la Reina Valera, o nuestra capacidad proviene de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Una vez más, Pablo reflexiona aquí acerca de la competencia, de la suficiencia, de la capacidad que el predicador tiene para poder pararse a predicar el Evangelio. Cualquier persona puede pararse en un púlpito y hablar, pero no todos pueden hacerlo en el poder de Dios, con la bendición de Dios, con la unción de Dios. ¿Qué significa la unción de Dios? Con el respaldo de Dios, con la bendición de Dios. Y esta capacidad, esta suficiencia proviene del Señor, proviene de su llamado a hombres que Él ha llamado específicamente y que Él ha dotado para este fin. Por esto Efesios 4:11 nos habla que Él dio a la iglesia hombres capacitados con estos dones, hombres que han sido probados. Por eso es tan importante, hermanos, reflexionar en que el predicador no solamente es el hombre que se para en el púlpito. El predicador es su historia, su testimonio. Claro, tenemos muchas veces predicadores invitados que se paran a predicar a nuestras iglesias y que la iglesia no los conoce o los conoce de lejos. Y bueno, está bien para una ocasión eventual. Pero el hombre que constantemente está predicando a su iglesia es un hombre que la iglesia conoce o que debe conocer. Es un hombre que tiene un testimonio probado, que la iglesia conoce. Que la iglesia lo ha visto servir, lo ha visto trabajar, lo ha visto sudar, lo ha visto reír, lo ha visto llorar, lo ha visto pasar pruebas, lo ha visto vencer pruebas, lo ha visto orar, lo ha visto tener comunión con los hermanos. Por eso es tan importante que el pastor, el predicador, no sea solamente un hombre alejado de la iglesia que solo se dedica a predicar y listo. No, es un hombre que debe de vivir entre su pueblo, que la gente conoce, que puede ver. Cuando nosotros en la iglesia vamos dando oportunidad, hermanos, ¿verdad? Normalmente en nuestra iglesia los que predican son los ancianos. Somos muy cuidadosos de poder dar el púlpito a una persona, a menos que sea una persona probada, que realmente conocemos, que vemos su testimonio, que le hemos visto servir, que lo conocemos en la iglesia, sirviendo al Señor, teniendo comunión con los hermanos, ejercitando sus disciplinas espirituales. Normalmente en nuestra congregación los que predican son los ancianos y mi persona. Yo también como anciano predicamos. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque queremos tener la seguridad de que quienes estamos poniendo en el púlpito son personas que conocemos, son personas que conocemos su servicio, que conocemos su caminar, y toda persona que va creciendo, que vamos conociendo su servicio, pues en su momento, si el Señor la ha llamado, tendrá la posibilidad de poder predicar la palabra del Señor. Pero el llamado es tan importante, es muy importante, porque de ahí viene la capacidad que recibimos para poder compartir, para poder predicar, y esta responsabilidad que conlleva. 2 Corintios 4, del verso 3 al 6. Y si todavía nuestro evangelio está velado, está cubierto, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Si usted verá, ahí está pintado en color amarillo, porque esta sección nos habla acerca del gran obstáculo en la predicación. ¿Cuál es el gran obstáculo en la predicación? Que el ser humano natural, sin Dios, no entiende las cosas de Dios.
No estamos predicando un mensaje que solamente tiene que ser inteligible al intelecto humano. No. Tiene que ser un mensaje espiritual, lleno de poder de Dios y utilizado por Dios para vencer esta barrera que el hombre natural tiene de no entender las cosas de Dios. Y allí, hermano, usted y yo ya no podemos hacer nada. Usted puede preparar su hermenéutica, puede orar, puede preparar su sermón lo mejor posible, usted puede vivir en santidad, confiar en el Señor, predicarlo, y aún así esa persona simplemente es inconverso ni entenderlo, porque allí es Dios quien tiene que obrar. Sí, eso ya es un aspecto en el cual usted y yo no formamos parte. Pero por supuesto tenemos que orar para que Dios utilice nuestra predicación para la salvación de las almas y para la edificación de su pueblo. Nosotros solo entregamos el mensaje. Es Dios quien utiliza ese mensaje para los diferentes propósitos que Él tenga. Salvar personas, edificar su iglesia, tal vez restaurar a alguien que ha caído, animar a alguien que estaba triste, acongojado, de diferentes maneras. Ese es el obstáculo. Luego, ¿por qué no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús? Esa es la labor nuestra ya. O sea, si bien es cierto, el obstáculo está allí, el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu de Dios de manera natural porque está muerto en sus delitos y pecados, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Predicar a Jesús. Predicar a Jesús con esta actitud, con este corazón de siervos del Señor. Predicamos a Jesús. Predicamos a Dios, el Señor nuestro, en todas las páginas de la Biblia que nos hablan acerca de Cristo Jesús. Un sermón cristocéntrico. ¿Cuál es el efecto o cuál es lo que Dios hace? Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Así como Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz allí en Génesis, de la misma manera, un aspecto espiritual, obviamente, sobrenatural, Dios hace que su luz brille en los corazones de aquellas personas que reciben el Evangelio predicado de manera fiel por un hombre que lo único que desea es exaltar a Cristo Jesús. Dios es el que hace la obra en los corazones, y en la oscuridad de ese corazón perdido, en la negrura de ese corazón que está completamente cauterizado por el pecado, Dios hace resplandecer su luz. El Evangelio puede ser entendido, puede ser creído, puede ser obedecido. Esa persona entiende el Evangelio, cree y es salva. La gracia eficaz, el llamamiento eficaz que conocemos en teología. Precioso texto, hermanos. Sigamos avanzando. Y vamos a una vez más hacer énfasis en la importancia de la humildad, en la importancia de reconocer a Dios en el proceso de la predicación. La confianza en uno mismo, el orgullo, nos hace instrumentos inútiles para Dios. Cuando estamos predicando, bien lo dijo Pablo en su momento, no nos predicamos a nosotros mismos, no predicamos nuestras credenciales académicas, nuestros galardones o nuestro mucho conocimiento o poco conocimiento. Predicamos a Jesús. Y eso es importantísimo. La obra divina de la conversión y la santificación y edificación de su iglesia no se puede lograr con esfuerzo humano. Eso es lo que Dios hace. Nosotros no podemos hacer nada allí, solo ser fieles en predicar la palabra del Señor. El predicador es un heraldo de Dios, un mensajero. ¿Sí? En ese sentido, el mensaje no nos pertenece a nosotros, la autoridad tampoco nos pertenece a nosotros y el poder tampoco. Todo eso proviene del Señor, pero haremos bien en ser conscientes de que estamos predicando un mensaje que no es nuestro, con una autoridad que no es nuestra, y Dios está usando un poder para bendecir ese mensaje que no es nuestro tampoco. Nosotros solamente somos servidores del Señor. John Piper, seguramente lo conoces, dice: así como es posible vivir en medio de una escena majestuosa y perder el sentido de admiración y maravilla, también es posible vivir en el ámbito de las sublimes doctrinas de las Sagradas Escrituras y perder el sentido de la apropiada reverencia que tal ámbito nos demanda. Es posible estar bien familiarizado con las verdades majestuosas de la soberanía y la gracia de Dios, e incluso predicar de ellas, y fallar en apreciar su inmensidad, gloria y belleza. Un poquito como los hijos de Elí, ¿verdad? Usted conoce, recuerda la historia. Los hijos de Elí servían al tabernáculo, estaban familiarizados con las cosas santas, pero las despreciaban. Ellos cogían de las ofrendas, se acostaban con las mujeres en el tabernáculo, y dice la Escritura, ellos cometían un grave pecado delante de Dios, porque tomaban las cosas santas del Señor como algo rutinario, como algo sin importancia, como algo que no se debía de tener ningún tipo de cuidado.
Y cometemos el mismo error cuando como predicadores nos habituamos a los textos bíblicos, a los bosquejos, nos automatizamos ya en hacer bosquejos, predicación, conocemos esta ilustración, este pasaje ya hemos predicado, sabemos cómo hacerlo, cómo armarlo, a veces hasta algunos caemos en el error y la tentación de predicar refritos, ¿no? Es decir, no sé qué predicar hoy día y no tengo ganas de estudiar nada, así que voy a tomar un sermón que prediqué hace buen tiempo atrás, lo traigo simplemente, lo recaliento y lo vuelvo a predicar, nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? Y eso es un error. Eso es un error. Tomar las cosas sagradas como comunes, como algo que simplemente es despreciable, ¿sí? Es una de las maneras como podemos ser fácilmente descalificados al no tomar con reverencia, con amor, con cuidado la palabra de Dios. Por eso que el predicador, el pastor, tiene que guardar ciertas actitudes en su corazón, ¿no? El temor de Dios, por supuesto, el amor por Dios, la dependencia de Dios y el esfuerzo, ¿sí? No puedo decir simplemente, bueno, Dios ya me usará. Y me paro en el púlpito, ya Dios pondrá palabra en mi boca, como a veces muchas personas cometen el error de hacer. No, hay un esfuerzo, hay una diligencia, hay un cuidado, hay un temor de Dios, hay una humildad, hay una dependencia, hay un clamor. Señor, utiliza tu palabra. Si tú lo bendices, Señor, esta predicación de nada va a servir, es infructuosa si tú no estás obrando, si tú no estás edificando tu iglesia, Señor, si tú no estás tocando los corazones, si tú no estás tocando mi propio corazón, esto no tiene sentido. Tiene que haber un clamor del predicador. Por último, déjame compartirte este último pasaje, 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, porque maneja con precisión, porque traza, porque usa bien la palabra de verdad. ¿Quiere ser usted un buen predicador? Hermano, sea fiel a la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios, obedezca la palabra de Dios, enseñe la palabra de Dios. Vive en medio de su pueblo. Tenga comunión con sus hermanos. Sirva al Señor. Ame a la iglesia del Señor, para que cuando usted se pare en el púlpito, el pueblo diga, este hombre lo conozco, me aconseja, me anima, es ejemplo para mi vida, me ama, se preocupa por mí, por supuesto que lo voy a escuchar, yo sé que Dios tiene algo que decirme a través de este hombre. Hermanos amados, espero no haberme extendido demasiado. Esta ha sido una primera sesión. El peso de la predicación, la importancia, solo para concluir, volver al mismo punto, el peso de la predicación, el poder de la predicación, lo importante de la predicación es ser fieles en describir a Dios, su carácter y sus obras, por medio de la exposición de la palabra del Señor a través de un hombre que está viviendo una vida santa, de temor a Dios, de obediencia. Hermanos, que Dios les bendiga sus ministerios, les utilice en esta semana, para la semana siguiente, usted tiene como asignación leer el capítulo 1 del libro de Alex Montoya. Vamos a poner también algunos recursos, algún foro, para que usted pueda ir presentándose con sus demás compañeros, ir compartiéndonos sus expectativas en este curso, y espero, pues, hermanos, que nos veamos la próxima semana con el favor de Dios para seguir adelante en este curso de homilética. Muy buenos días, que el Señor les bendiga.